¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola amigas de TUEM, bienvenidas a la segunda temporada de entrevistas de Historias de Reencuentro. Este programa es muy emocionante porque entrevistamos a diferentes personajes que se fueron acercando a su judaísmo de diferentes maneras y que han logrado integrar la Torá en sus vidas de maneras extraordinarias. Les quiero confesar que el día de hoy estoy muy nerviosa y entusiasmada de entrevistar a uno de los personajes que más admiro en la comunidad judía de México. Él se inclina a tener un amplio conocimiento en materias como ciencias naturales, filosofía, lógica, historia, además de inclinarse hacia pensadores racionalistas como Ibn Ezra, Ralbag, Rambam, Rav Sadia Gaon, Abarbanel, solo por mencionar algunos. Con ustedes, Rav Marcos Meta. Rav, muchas gracias por venir aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. A mí también me emociona mucho. Sí. Me presentaste bien, ¿no? Para comenzar, me gustaría saber qué es para usted el fondo y la forma de la Torá. Más o menos, ¿cómo era la dinámica familiar en su infancia? Gracias por la invitación. Gracias por... Me llevas insistiendo mucho tiempo para este encuentro. Muy emocionado de poder platicar un poco de mí, de mi proceso. Mi infancia. Yo provengo de una familia. Mi nombre es Marcos Meta Mawaseb. Pertenezco a la comunidad Monte Sinaí. Mi papá nacido en México, mi mamá nacida en Damasco, Siria. Los dos son judíos provenientes de Damasco. En mi casa no se observaba la halajá al pie de la letra. Sin embargo, si tú conoces un poco la idiosincrasia Shami, es una casa de mucha tradición judía, de mucho respeto a los hajamim, de mucha honra y orgullo al judaísmo. Lo cuidamos muy bien. Mi mamá siempre nos habló de una manera muy respetuosa de los rabinos de Damasco. Mi papá con mucho cariño nos contaba de los líderes espirituales de la comunidad judía en México de su época. Mi papá nació en 1930. Wow. Entonces yo crecí en una casa orgullosamente judía, orgullosamente tradicionalista, en donde había muchas mitzvot que se cuidaban con cariño y de una manera muy minuciosa. Por ejemplo, el tema de kashrut en carne y en pescado era absoluto para mí y para mis hermanos. Era una educación clara, que no debemos de comer carne o pescado en la calle que no sea kasher. Inclusive me acuerdo de una anécdota muy padre, que más o menos a los 8 años, 9 años, nos llevaron mis papás con otras 2 familias amigas a Las Vegas. Uh-huh. Y a mí me dio una infección de estómago muy fuerte. Una de las amigas de mi mamá le recomienda, a mi mamá le dice, pídele un caldo de pollo a tu hijo, se siente mal. Y mi mamá, me acuerdo cómo le dijo de una manera tajante y absoluta, de ninguna manera el caldo de pollo no es kasher y nosotros no comemos carne que no sea kasher. Lo mismo, por ejemplo, había productos que en mi casa no podían entrar, cosas con grenetina, las papas tenían que tener supervisión porque decían que el aceite, las gelatinas, no es que se fijaban en la lista de kashrut de manera minuciosa, pero había cosas muy que se cuidaban mucho, muy cuidadosas en temas de cuidado de la halajá. Shabbat, pues tradicionalista, como todo shami, o la mayoría de los shamis más bien, el viernes en la noche, el kiddush es obligatorio en la casa, con la familia. Kippur, Pesach, no comer en la calle nada que no sea kasher de Pesach. Sin embargo, yo crecí como una persona no religiosa, no cuidaba Shabbat, estudié en el colegio hebreo Monte Sinaí hasta primaria y secundaria. No, la mayoría de la observancia de la halajá no era algo que era parte ni de mi vida ni de la vida de mis papás. Sin embargo,
mucho cariño, mucho respeto a la Torah, a la tradición y a los líderes espirituales que nos guían. Tú me preguntaste, forma y fondo. Si entendemos la forma como el cuidado del halajá y el fondo como parte del fondo, no el fondo de manera completa, pero como parte del fondo, el corazón, la emoción, el orgullo, la alegría de pertenecer al pueblo de Israel y de servir a Kadosh Baruj Hu y de cumplir parte de sus mitzvot con emoción, sin lugar a dudas. Mi familia me educó con un gran fondo en el judaísmo, aunque la forma no estuviera tan estructurada, ¿no? El esqueleto del judaísmo no estuviera tan estructurado. Un punto más, hoy en día yo entiendo forma y fondo de una manera muy distinta. ¿Cómo la entiendo? La forma del judaísmo es, el esqueleto del judaísmo efectivamente es el cuidado del halajá. Esa estructura es el esqueleto que mantiene sólido el judaísmo y lo ha mantenido durante todas las generaciones. No me queda duda alguna que si estamos acá parados como judíos orgullosos, el esqueleto del judaísmo, que es la halajá, ha sido la estructura que lo sostiene. ¿Okay? El fondo, hoy lo entiendo más como el propósito. No lo entiendo como una parte emocional solamente, el propósito lo entiendo como a qué te tienen que llevar las mitzvot, el cuidado de la mitzvah, el cuidado de la halajá, la observancia de la Torah. Y mi creencia absoluta hoy es en dirección al famoso, monumental Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, que explica que toda la estructura del esqueleto tiene que llevar a la persona a ser un ser humano pleno, equilibrado, perfeccionado en sus cualidades, en su comportamiento, en su persona, para poder apegarse a Dios. Apegarse a Dios entendido como el conocimiento de Dios al nivel que puede el ser humano conocerlo. El conocimiento de la esencia divina, el reconocimiento de Dios a través de la naturaleza, la contemplación, la investigación. Mientras más profundice la persona en la naturaleza y analice la creación que Dios hizo, puede conocer más la grandeza, la sabiduría, la perfección y la esencia de Dios. Nunca hasta el final, somos seres humanos limitados, pero el cumplimiento de las mitzvot tiene como propósito, cada mitzvah es un área de perfección en el ser humano que te tiene que llevar al apego, al debekut, al apego a Kadosh Baruj Hu, y al apego a Kadosh Baruj Hu significa reconocerlo, reconocer su esencia, su sabiduría, lo más que puede el ser humano reconocer. Ese es hoy para mí lo que tú llamarías fondo, el fondo de las mitzvot. Tocar fondo es no solamente hacer una mitzvah con alegría. Yo no creo, hoy no lo percibo como fondo, lo percibo como una parte de la forma de la mitzvah. El fondo es hasta cuánto estás logrando el propósito de la mitzvah. Concebir a Dios, palpar a Dios, reconocer a Dios y tenerlo presente en tu vida. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? O sea, me imagino que obviamente estudiando a muchísimos rabinos, estudiando mucha Torah, etcétera, pero me imagino que la base tuvo que haber una cierta curiosidad o desde que decidió también moverse de escuela. O sea, ¿qué pasaba en su mente en esa época para buscar cada vez más este acercamiento de esta forma a Dios? Yo siempre fui una persona que le gusta la parte intelectual. Me acuerdo que inclusive tenía un tío que medio se burlaba de mí y me decía Einstein, porque era una persona muy curiosa. Me encantaba investigar, me encantaba ver documentales de ciencia, me encantaba leer, me comía las enciclopedias que mi papá me traía a la casa. Mi papá siempre, no sé si tú te acuerdas, la enciclopedia Barça, que eran unos 20 tomos así, los trajo a la casa y yo me encantaba devorármelos. Siempre traía libros de geografía, de curiosidades y me encantaba. Entonces yo era una persona muy curiosa y creo que mi decisión de apegarme a la religión vino también por la curiosidad intelectual. Creo que dentro de la religión, dentro del estudio de la Torah, encontré satisfacer, ese fue el motivante en ese momento.
satisfacer una inquietud intelectual que tenía y también una inquietud de propósito, como que siempre me molestó el tema del propósito del ser humano. Preguntas existenciales que me las empecé a hacer desde muy chico y sí me molestaban preguntas como ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Para qué vivir? ¿Qué hace al ser humano un ser humano completo, feliz, pleno? ¿Qué debe sentir el ser humano? Preguntas como esas. Sentí que la religión es una vía para encontrar respuestas y por eso me dirigí hacia este lugar, ¿no? En mi proceso de Teshuvah pasé por muchos pasos de proceso. Obviamente hoy, a mis 45 años, tengo mucho más estructurado pues, lo que es la religión para mí, lo que es la Torah para mí, lo que es la halajá, el lugar de cada parte de la Torah, la filosofía judía, pero no siempre fue claro. Es un camino, la Torah, como todos sabemos, cada rab es una opinión. Hay corrientes hasídicas, hay corrientes sefaradim, hay corrientes lituanas, hay corrientes de pensamiento en el judaísmo y toma tiempo ir depurando, ir filtrando, ir conociendo, ir decidiendo qué es lo apto para ti, con qué te identificas, qué crees que es lo más correcto. Y hoy siento que parte de las definiciones que te dije acerca de fondo y forma ya son un producto de una trayectoria de décadas de búsqueda, ¿no? y de investigación. Y cuando tuvo este proceso, ¿qué aspiraciones tenía en su infancia? ¿Se proyectaba usted como rabino comunitario? ¿Cómo fue que se fue definiendo usted mismo? Yo, cuando era chico, soñaba con 3 cosas. Quería ser una de 3. Me gustaba la biología mucho. Me gustaba los aviones, me encantaban. Quería ser piloto de avión. Y también me gustaba la parte rabínica. Me acuerdo que jugaba a ser jajam de chiquito, inclusive antes de hacerme religioso. Y bueno, el proceso de hacerme religioso, conocí a amigos muy buenos que me llevaron al Talmud Torah. Primero al Talmud Torah de Tennyson, ahí en Polanco, luego al Talmud Torah del Bet Knesset Eliyahu Fasja, en la entrada de Tecamachalco, y ahí fueron mis primeros encuentros con estudio de Torah, con rabinos maravillosos que marcaron mucho mi alma, mi pensamiento. Hajam David Harari, que Hashem le mande refuah shelema, Hajam Yosef Malech, que fue mi primer maestro de Gemara, Hajam Nisim Hanan, mi primer maestro de Halajá, Hajam Eliyahu Birch, que en paz descanse, mi primer maestro de Ta'amim, de Humash y de Tefilá, y Hajam Shaul Kredi, que en esas épocas comenzaba él su trayectoria rabínica, y Hajam Yaakov Nakach. Ellos fueron mis líderes cuando yo era pequeño y cada quien me dejó mensajes bellos, me dejó enseñanzas, me dejó aprendizajes. Y como te dije, yo estudié en el Colegio Obrero Monte Sinai hasta primero de secundaria. Ya cuando me empecé a ser más religioso, empecé a cuidar mitzvot, empecé a cuidar Shabbat, a mis papás nunca les molestó que yo me hiciera más religioso. Les molestó que me haga religioso cuando empecé a descuidar partes de mi vida por hacerme religioso. Descuidaba los estudios. La verdad es que dejé de jugar un poco. Me la pasaba estudiando y eso les preocupaba un poco. Pensaban que un niño de esa edad, yo tenía 13 años, 12, 13 años, debe jugar más, debe estar más con amigos, más que estudiar. Entonces ellos quisieron, como en su preocupación, acompañarme para que no vaya a haber ahí pues, focos rojos, ¿no? Una preocupación genuina de los padres es que los hijos no se extremicen. Y puedo reconocerte que un Baal Teshuvah, una persona que empieza a hacer Teshuvah, sí existe el riesgo latente de que se extremice, por lo menos en el principio de su camino. Claro. Y cuando hablo de extremizarse, me refiero a abandonar áreas de su vida que son importantes por pensar que están mal o por pensar que no son relevantes, para darle más peso a temas relacionados con la religión, con el estudio de la Torah o con temas de halajá. Y pues ellos estuvieron pendientes de que no pasara algo así. ¿Qué tanto tuvieron éxito? Pues algo de éxito,
sí te puedo reconocer que distingo en mí una época de extremismo religioso. Otra vez, extremismo religioso entendido como el abandono de áreas de mi vida que son importantes, familiares, amistades, descuido personal inclusive, por estar enfocado en temas de religión. Claro. Y hoy en día su familia, ¿cómo lo ve? O sea, familia nuclear, ¿de dónde? Toda mi familia, te digo, gracias a Dios y gracias a la compañía de grandes seres humanos, mi proceso de Teshuvá fue sano, se corrigió en lo que se tenía que corregir, corregimos y enderezamos con el tiempo. Yo me cambié a la yeshiva, entré en segundo de secundaria a la yeshiva, estudié 3 años en Israel, alrededor de 15 años en el Kolel Maor Abraham Keter Torah, con maestros excepcionales, grupos de gente maravillosos, y en ese proceso adquirimos muchos conocimientos de halajá, talmúdicos, de filosofía judía, inmensamente agradecido por ese proceso, que me llevó a ser lo que soy hoy, absolutamente. Y mi familia lo ve con orgullo. Me acuerdo que mi tío, uno de mis tíos, que en paz descanse, mi tío Carlos, me dijo, mira, decidiste ser rabino. Si vas a ser rabino, tienes que ser el mejor rabino. Y mi familia en general, mis papás, mis hermanos, mis tíos, primos, me ven con admiración, me ven con mucho respeto y aplauden mucho el camino que escogí. ¿Cuál fue el reto filosófico más grande que tuvo cuando empezó a profundizar en conocimientos? Uno de los retos filosóficos más importantes que me acompañan hasta hoy en día es dentro de todas las opiniones, de todos los puntos de vista que hay en la religión, los enfoques, los acercamientos, las corrientes, poder saber cómo filtrar, cómo decidir qué es lo que considero que es correcto. No podemos negar que en el judaísmo hay debates, en el judaísmo hay opiniones, hay discrepancias, hay puntos de vista. Y una persona estudiosa de la Torah que tiene frente a él toda esa cantidad de conocimiento y toda esa cantidad de opiniones, tiene que tomar una postura en la vida. O por lo menos en algunas cosas seguro que tiene que tomar una postura. Y creo que el reto filosófico es cómo le hacemos para solucionar, para resolver la pregunta de qué es lo correcto, qué es lo verdadero o lo correcto, no sé cómo llamarle, para seguirlo, para enseñarlo, para difundirlo. Y hasta hoy en día me encuentro en lugares de confrontación acerca de cómo resuelvo en un debate quién tiene razón o quién tiene más razón, o por lo menos una pregunta más sencilla, más que la razón, una pregunta más sencilla, ¿qué es lo que debo de hacer de manera práctica? ¿Ok? Esa pregunta me acompaña tanto en temas de halajá, que ahí es más claro porque hay más reglas de cómo determinarlo, y en temas de filosofía judía, tremendamente, cómo Dios maneja el mundo, hasta cuánto el ser humano se tiene que esforzar en conseguir su sustento, su salud, etcétera, etcétera, y hasta cuánto la persona se lo avienta a Dios de alguna manera, y en general, cómo ve la Torah al mundo, cómo ve la Torah a la mujer, cómo ve la Torah el matrimonio, cómo ve la Torah la educación a los hijos, qué es el compañerismo para la Torah. En todas las preguntas que te acabo de decir, hay debates, hay opiniones, hay puntos de vista extremos, desde un punto hasta el otro. Lo sabemos. Y saber decidir, y saber distinguir, y saber tomar una decisión en función a un mecanismo claro de investigación o de depuración de información, es de las cosas más difíciles que me encuentro constantemente lidiando con eso. Y a nivel comunitario, más como su posición
de rabino, ¿cuál siente que es uno de los retos más grandes en la comunidad? Me queda muy claro cuál es el reto, a mi punto de vista. Abolir la ignorancia. ¿Cómo hacemos para penetrar en las personas, para provocar inquietudes intelectuales y que quieran conocer? Que quieran saber de su religión, de su identidad, de sus creencias, quiénes son. Romper la apatía, romper la indiferencia, romper la ignorancia. Invitar a las personas a saber, a conocer, a estudiar, a leer, a ser gente leída. Creo que hay mucha apatía, mucha indiferencia en la comunidad en general, en mi comunidad y en otras comunidades también. Los chavos están muy interesados en divertirse, los grandes están muy interesados en su sustento y en sus familias, que todo es importante. Sin embargo, el interés de lo que es tu judaísmo es bajo en la mayoría de la gente. No digo que en todos, para nada. Somos una de las comunidades en México con mayor difusión toranit que hay en el mundo, por lo menos en la diáspora. Uh-huh. Y eso habla muy bien de lo que somos. Sin embargo, es un reto poder romper con la indiferencia, con la apatía, con esa falta de interés de conocer. ¿Cómo generas antojo al conocimiento? Otro reto que creo que es importante hablar de él tiene que ver con cómo hacer que las personas puedan hacer las preguntas correctas para darse cuenta que viven en la inconsciencia, que viven en automático. Uno de los puntos que para mí son clave en el tema de la no satisfacción personal, de la infelicidad en la que viven muchas personas, es que viven en automático, no son conscientes de lo que quieren, de lo que hacen. Poder despertar y enseñar a las personas a ser gente consciente, presente en su vida, presente en lo que hacen, en lo que les gusta, en lo que les daña, en lo que les hace bien. Si fueran más presentes en sus vidas en ese tipo en ese tipo de preguntas, creo que la ventana a ser personas más plenas estaría más cercana. Entonces creo que son dos retos. Siento que mucha, en la comunidad en general, las personas están sedientas, hambrientas, porque les enseñan cómo pueden vivir más felices, más satisfechos con sus vidas. Y creo que es un reto enseñarles las herramientas que necesitamos para poder vivir mejor su vida, más satisfechos, más plenos, más autorrealizados. Y pues, ¿quién lo inspira, Rab? ¿Qué lo inspira? ¿Qué ambientes lo inspiran actualmente? ¿Me preguntas personas, personajes, personas? De todo, desde personas, ambientes en general. Pueden ser de antaño también. Sí, claro. Bueno, mis íconos de inspiración están en los libros. Me inspira Maimónides plenamente, grandemente. Un rabino equilibrado en todo, ¿no? En su conocimiento de Torah, en su práctica de la Torah, en su conocimiento del mundo, en su involucramiento al mundo, en su búsqueda de bienestar para el mundo. Una persona que no huye de lo complejo. Es lo que más admiro del Rambam. El Rambam es un rab que no huye de la complejidad, enfrenta la complejidad. Y una de las cosas que vemos en las personas es que cuando ven algo complejo quieren huir. Por eso siempre buscan respuestas fáciles a las preguntas más difíciles. Y no pueden salir de una clase quedándose con dudas. Y el Rambam nos enseña todo lo contrario. El Rambam nos enseña a respetar la complejidad. Nos enseña a saber que a lo mejor te vas a quedar décadas con tu pregunta sin resolver. Pero es mejor una pregunta bien formulada que una respuesta inmediata, medio formulada, que calma conciencias, pero no calma realmente
el fondo de la pregunta. Entonces el Rambam me inspira en muchas áreas, en muchas áreas. Obviamente hay otras figuras rabínicas que están en mi vida y son voces. Me inspira mucho una buena tefilá. Me inspira mucho una tefilá muy bien cantada con la liturgia sefaradí. Me hace sentirme conectado con mi pasado, me hace sentir que soy parte de una cadena que no comenzó ayer. Me hace sentir realmente el tiempo que tenemos atrás de nosotros. Escuchar y pensar en los rabinos del pasado, especialmente los que tienen que ver con la cadena sefaradí, me inspira mucho porque me siento identificado, me siento cercano. Cuando voy a cementerios donde están rabbanim enterrados, me tocó estar en Polonia, fuimos a Lublin, fuimos a Varsovia, y cuando vimos a los rabinos que tanto estudio enterrados ahí, ver sus nombres, ver las fechas donde estaban, cuando vivieron, me generó un sentimiento de inspiración, como diciendo, esto fue real, esta gente existió, esta gente vivió. Entonces sí me inspira, la piedra me inspira, la historia me inspira, la música me inspira, y personajes actuales, rabbanim actuales que me inspiran. No quiero decir muchos nombres, pero puedo decir que tengo a lo mejor 3 o 4 personas que rodean mi vida, que cada uno me inspira en un área distinta. No necesariamente rabbanim, tengo amigos que me inspiran por ser buenos amigos. Apenas tuve un tema médico, tuve que estar en el hospital 3-4 días, y tengo un amigo que no se despegó de mí desde que entré al hospital hasta que me fui del hospital, estuvo sentado junto a mí. Y él me inspira como un ser humano magnífico, que la amistad y el compañerismo son importantes para él. Mi suegro, que es el rabino principal de la comunidad Monte Sinai, también es una persona que me inspira. Me inspira porque es una persona que realmente ama a su gente y se preocupa como líder de que estén bien toda su gente. No se preocupa por un sector de la gente, se preocupa por todos. Siempre que piensa en algo, está pensando en todos, no en un sector. Y eso para mí es inspirador totalmente. Me inspira que sea una persona que deja que resbalen las ofensas. Yo no soy así, la verdad. Yo soy una persona que se toma más a pecho las ofensas de las personas. Cuando lo veo a él y veo una ofensa que si a mí me lo hubieran hecho, no sé qué estaría haciendo en ese momento, y él sencillamente le resbala, la deja ir. No hay despecho, no hay rencor. Seguimos trabajando, seguimos funcionando, seguimos relacionándonos con estas personas, aunque nos ofendan. Me inspira. Entonces, tengo muchas personas que me inspiran en la vida. Ya te dije algunas de ellas. Ya te dije unas situaciones que me inspiran en la vida. Mis hijos me inspiran. Mis hijos son mi gasolina para vivir al máximo la vida. Me inspiran mucho en temas de retos. Los veo crecer, los veo superar retos. Me inspiran mucho. Mi esposa me inspira ternura. Una mujer que se encarga de mí, se encarga de mis hijos, se encarga de la casa de una manera excepcional. Entonces me inspira a hacer las cosas bien. Muchas veces me imagino qué sería de mi vida si no estuviera ella junto a mí, arreglando todo lo que yo no puedo arreglar, haciendo todo lo que yo no puedo hacer de una manera excelente, tan bien. ¿Sí? Me inspira a ser una persona más perfecta, a hacer las cosas de la mejor manera. Muchas veces pienso, si la definición de inspiración es, te voy a decir mejor, ¿qué significa para mí inspiración? Es una vocecita que me dice,
consejos de cómo hacer las cosas mejor. Esa es la inspiración. Y sí tengo esa vocecita de mi esposa aquí, diciendo, esto lo tienes que hacer mejor. No estás haciendo esto como debe ser, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las voces que tengo. Mi suegro diciéndome que te resbale la ofensa. Mi amigo diciéndome, esto es ser un buen amigo. Mis hijos diciéndome, los retos se pasan, papi, se superan. Mis maestros diciéndome, equilibra tu Torah, tienes que ser una persona mucho más conocedora, preocúpate por la gente. La verdad es de que la comunidad judeo-mexicana me inspira, porque hay una vocecita en algún lugar de mi cabeza que tiene etiqueta Comunidad Judía de México, y la voz que se escucha es una voz de ayuda a la gente. Somos una comunidad excepcional en temas de ayuda comunitaria. Somos una comunidad relativamente unida. Las estructuras que formamos en México nos mantienen en unión. Y esas dos palabras, unión y ayuda, están ahí en mi voz, en la voz interna de mi cabeza, etiquetada como Comunidad Judía de México. Mi país me inspira. Amo al pueblo mexicano, lo amo. Cada vez que sales de México, yo viví 1 año en Israel, no hace mucho. Me encantan los israelíes, me encantan. Pero en ese momento te das cuenta de las grandes virtudes que tenemos, que tiene el pueblo mexicano, que tenemos como mexicanos, en temas de educación, en temas de consideración, en temas de amabilidad. Realmente, estoy orgulloso de ser un ciudadano mexicano, de pertenecer a un pueblo noble como el pueblo mexicano, amable, atento, considerado. Y pues yo creo que si la comunidad judeo-mexicana está como está aquí, es gracias a lo que significa este país, ¿no? Y sí hay una voz interna que se etiqueta como México, que me dice cosas y me inspira, ¿ok? Mi sueño es que con el tiempo tenga el regalo de poder vivir 6 meses en México y 6 meses en Israel, y distribuirme entre lo que es México y lo que es Israel. Es un sueño medio dificilón, ¿no? Pero eso te habla un poco de dónde está mi corazón. Y en cuanto a valores familiares, ¿qué es lo que trata siempre de instruir en sus hijos? O sea, que siempre su corazón esté inclinado en eso. El orgullo de ser judío. Vivir el judaísmo con orgullo. Es algo que mi esposa y yo estamos de la mano y tratamos de convertir cada fiesta judía, cada evento judío, en una experiencia maravillosa para que los niños crezcan con un orgullo de ser judíos. Y si te puedo decir algo más, convertir al judaísmo en una experiencia. Es un valor que estamos de la mano mi esposa y yo totalmente. El valor del respeto a la gente, sin importar si son religiosos o no son religiosos, si son judíos o no son judíos. El respeto al ser humano por el simple hecho de ser humano es algo que en mi casa permea, y creo que mi esposa está en la misma frecuencia que la mía. De ninguna manera vernos superiores a ningún ser humano. Tener orgullo de lo que somos, pero eso no implica superioridad, ni comportamiento de superioridad, ni sentimientos de superioridad ante ningún ser humano. Y eso es un valor que tratamos de inculcar en mi casa. El cumplimiento de la halajá. Yo siempre soy enfático con mis hijos. No importa cómo te vistas, no importa cómo tengas el pelo, no importa dónde trabajes o cuál sea tu profesión, el Aleph Bet, el ABC del judaísmo, es la adopción, la absoluta del esqueleto
que es el cumplimiento de la halajá judía. ¿Por qué? Porque yo creo que es el trampolín al fondo de las cosas. El esqueleto es el trampolín. Entonces, que les importe ese punto, ¿no? Que les importe el punto del cumplimiento de la halajá es un valor fundamental. Y creo que como último valor, que también es importante, es que volteen a ver a los demás. Tratar de despojarse algo de su egoísmo para voltear a ver a la gente. Y cómo podemos, cuando nos relacionamos con los demás, no relacionarnos desde un ángulo de qué necesito de él o para qué me puede servir esta persona, sino cómo podemos servirle a los demás también. O sea, las dos cosas, ¿no? Siempre una relación es bilateral. El tema de poder servir a los demás y qué necesitan las demás personas. Despojarse parcialmente del egoísmo, ¿no? Esos son los valores que considero que permean en mi casa. Últimamente soy enfático también en la búsqueda de Dios. Hay personas que buscan a Dios como su mayordomo. Necesito a Dios. Lo busco para que me dé. Yo le llamo, buscan a Dios que sea el mayordomo de uno. Y yo estoy enfático en que Dios es el centro. Dios no es tu mayordomo. No buscamos a Dios porque queremos algo de Él. ¿Ok? Buscamos a Dios porque el propósito del ser humano es conocer a Dios. Para eso está. Entonces, buscar a Dios, amar a Dios, encontrar a Dios, porque es el propósito del ser humano y es el centro. El humano moderno no le cuesta trabajo entenderlo, porque desplazó a Dios del centro. ¿Ok? Antes del Renacimiento, Dios era el centro de toda la humanidad. A partir del Renacimiento, el ser humano agarró a Dios, lo despojó, lo puso a un lado y se puso en el centro. Y por eso cuesta trabajo. Recurrimos a Dios cuando lo necesitamos. Y mi educación, mi valor, a raíz del Rambam, a raíz también de enseñanzas hasídicas y a raíz también de lo que la Kabbalah enseña, a Dios hay que buscarlo porque ese es el propósito del ser humano. Ese es tu propósito. Para eso vinimos, para eso existimos. Entonces, buscar a ese Dios simplemente porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, es un valor que trato de inculcarle a mis alumnos constantemente y a mis hijos. ¿Y qué consejo le daría a esa persona que se está acercando a su judaísmo? Ten claro a ti, persona que te estás acercando a tu judaísmo. Ten claras tus motivaciones. ¿Por qué te estás acercando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres encontrar? Eso es uno. Dos, no descuides en tu búsqueda ni tu persona, ni tu familia, ni tus amigos. Muchas personas cuando se acercan al judaísmo equivocadamente, abandonan o descuidan o su persona, o sus amigos, o su familia, o su entorno. No cometas ese error. Ten buenos guías. Ten una rúbrica para saber qué guías te están guiando correctamente, qué guías no son para ti. Y ve con cautela. Ve con cautela, no hay prisas. Paso por paso. A veces nos apresuramos y cometemos errores, o nos arrepentimos, o resbalamos. Paso por paso, pasos firmes. El judaísmo está hecho, es un regalo divino para aprender a vivir la vida. Si nosotros, por escoger nuestro judaísmo, no aprendemos a vivir la vida, o no aprendemos a cómo el judaísmo mejora nuestra vida, entonces nos estamos perdiendo de una esencia muy importante. Por eso siempre pregúntate cómo el judaísmo está perfeccionando mi ser. No se trata de placer, no se trata de vivir la vida nada más, se trata de una vida perfeccionada, refinada, equilibrada, entre lo material, lo espiritual, entre lo placentero y lo responsable, entre la búsqueda de propósitos, la autorrealización, el propósito divino. Son muchas cosas. Entonces,
Esos son los consejos que le diría a las personas. Estoy hoy, después de una trayectoria de, podemos decir, 28, más 33 años desde que di mi paso de Teshuvah, puedo decir que festejo que conocí la Torah. Festejo porque siento que la Torah ha aportado mucho a mi vida. Y puedo decir sin temor a equivocarme que para poder entender cómo el cumplimiento de mitzvot, la filosofía judía y la filosofía de la Torah suman a tu vida, no es un tema de un año, no es un tema de 2 años o de 3 años o de 4 años. Es un tema de mucho tiempo. Es un tema de mucho tiempo en el que volteas a ver hacia atrás y dices, esto me construyó, esto me hizo bien, ¿ok? Que puede haber resbalones y puede, el Talmud en el Tratado de Kiddushin habla de un tipo de Torah que es venenoso. La Torah, la Gemara le llama Sam Hamavet. La Torah puede ser veneno. Cuando tu Torah no tiene las intenciones correctas o no tiene el mecanismo correcto o no tiene los pasos correctos en tu camino, la Torah puede ser tropiezo para ti, la Torah puede ser veneno. Y yo rezo para mí que no me pase, que la Torah no se convierta en veneno para mí, que la Torah sea lo contrario, una pócima de vida, como le llama el Talmud. O sea, el Talmud es claro en que las personas pueden en su camino, en su selección toraní, pueden caer en temas de samamavet, de veneno. Entonces, qué cautelosos y qué cuidadosos tenemos que ser para que esta Torah no se convierta en el veneno del ser humano. Ejemplos. A veces las personas justifican sus inmoralidades con Torah, justifican sus matanzas con Torah, justifican sus ofensas a otras personas con Torah. Como dijo el gran rabino Jonathan Sachs, que en paz descanse, de bendita memoria, la mayoría, él tiene un libro que se llama Not in God's Name, no en nombre de Dios. Las atrocidades más grandes de la historia se han hecho en nombre de Dios. Recemos porque no seamos de esas personas que usamos el nombre de Dios para vivir chueco, para vivir pervertidos, para hacer perversiones. Equivocaciones todos los seres humanos podemos tener. Claro. Pero a veces convertimos a la Torah en una ideología que es venenosa. Eso es un gran reto, es un gran riesgo. Mi consejo, preguntémonos y preguntémonos y preguntémonos todo el tiempo si nuestra Torah es pócima de vida o nuestra Torah es venenosa para nosotros, para los demás. Y siempre está la oportunidad de corregir, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de cambiar rumbo. Ese es mi consejo adicional. Pues le agradezco, Rab. Cambiando un poquito ese ambiente, yo creo que su Torah siempre ha sido de mucho valor, de mucha vida. Nos permite cuestionarnos a los alumnos todas estas preguntas que no siempre son fáciles de formular, que a veces toma una vida, pero en usted hemos encontrado una Torah muy valiosa. Muchas gracias. Y esperemos seguir adquiriendo contento de las preguntas de la entrevista, de estar aquí contigo, y pues estoy a disposición de más. Gracias y felicidades por llegar a donde está. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, amigas, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.